Ah, la Nintendo Switch. Honestamente, puede que se trate de una consola algo controvertida hoy en día, debido a varios problemas que tiene, como el problema del Joy-Con Drift que Nintendo no logró solucionar a través de toda la generación, la Switch siendo la primera consola de Nintendo en incluir un sistema de pago para servicios en línea, o incluso el cómo la consola tiene tan bajo poder hoy en día que juegos hechos por la misma Nintendo tienen problemas de rendimiento en su propio sistema. Sin embargo, a pesar de todos sus problemas, no puedo evitar un poco amarla. Es muy buena consola a pesar de que sea un menos que fanático de las acciones de Nintendo en cuanto a esta. Sin embargo, algo que siempre vi en la consola es un gran potencial. Una consola que podría hacer un montón de cosas más que lo que ya hace. Una consola con capacidades que sus jugadores solo podrían soñar. Por suerte para nosotros. Existe gente que opina lo mismo y que se ha dedicado a hacer que esos sueños ya no sean sueños. Sin embargo, la llave está en tus manos. Solo vos puedes hacer esos sueños una realidad. Solo vos puedes despertar el potencial dormido de tu Nintendo Switch. Hola, soy Curious Guy, y en este video me gustaría hablar acerca del modding y homebrew de la Nintendo Switch. Este tipo de video es uno bastante popular en la comunidad inglesa de YouTube de gaming, y no sabría decir exactamente si alguien ya habrá hecho en la comunidad inglesa un video de este tipo para la Nintendo Switch. Sin embargo, quería hacer un video discutiendo algunas de las mejoras que yo mismo me conseguí en mi consola gracias a haberla modeado, y hablar un poco acerca de cómo modear la Switch honestamente me expandió la vida útil de mi consola como por 10 veces. Como gamer de PC que soy, realmente no tengo mucha razón para jugar multiplataformas en Nintendo Switch, o incluso juegos de Nintendo para empezar si les soy honesto. Sin embargo, insisto que modear mi Switch fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado por la consola, debido a que si no, no lo usaría nunca. Pero espero que a través de este video, mientras vaya explicando el homebrew que tengo instalado en mi Switch, además del potencial que esta consola tiene, veas posiblemente por qué hackear una Switch es una excelente idea si sentís que no le das mucho uso y te gustaría utilizar la consola más. Sin embargo, también creo que los jugadores recurrentes de la Switch tienen mucho que beneficiarse a través de modear su consola, y espero que quizás la discusión de hoy pueda por lo menos hacérsele interesante a aquellos jugadores recurrentes de la Switch, y quizás consideren hackearse la consola, al menos una vez salga la Switch 2, y pequeño spoiler para después en el video, pero creo que algunas de las cosas que puedes hacer con una Switch hackeada son muy cool. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. Si bien la Switch no tiene tanto potencial en este catálogo como digamos una Wii U, la cual puede emular todo el catálogo retro de Nintendo hasta ese punto y correr nativamente juegos de Wii, GameCube y Wii U, la Switch no es para nada una mala consola para emular juegos en absoluto. Si bien una Switch hackeada es técnicamente capaz de emular la Wii instalando Ubuntu en la consola, me gustaría mantener este video dentro del sistema operativo principal de la Switch y el emunand. Sin embargo, sí, la Switch puede emular juegos de Wii y de GameCube, y hasta incluso algunos de 3DS a través de Ubuntu si les interesa saber. Dentro del sistema operativo de la Switch puede emular hasta juegos de Dreamcast, lo cual no llega para nada lejos como las posibilidades de la Wii U como dije, pero aún así no es para nada algo menor. Algunos juegos en Flycast tienen algunos problemas en la tasa de fotogramas por ahí y por acá, sin embargo existe una forma de solucionar este problema, y de paso me sirve explicarlo siendo que vamos a estar volviendo a este sysmodule constantemente en el transcurso de este video. System Clock Manager. System Clock Manager o CCLK es un sysmodule que te permite hacer overclocking entre comillas a juegos de Switch. Ahora, puede que algunos de ustedes hayan oído eso y se hayan preocupado. Hacerle overclocking a una PC puede ser peligroso si no lo haces con cuidado. Sin embargo, CCLK en comparación es mucho más seguro que hacer overclocking a una PC, porque en realidad lo que CCLK hace técnicamente no es overclocking. Me explico. CCLK toma todos los valores de CPU, GPU y memoria utilizados por la Switch en máximo y mínimos valores lanzados en la consola oficialmente, y te permite forzar el clock que quieras dentro de ese rango de valores en cualquier juego de Switch o en el sistema en general.
Ha de aclarar que algunos de los clocks que toma de juegos oficiales son clocks que solo se utilizan jamás en pantallas de carga en algunos juegos y definitivamente no estaban diseñados para utilizarse en juegos en uso normal. Sin embargo, hay que insistir que generalmente los clocks de CCLK son seguros. De hecho, si pones clocks muy altos en modo portable en ciertos juegos, tu consola se pone automáticamente en modo de sueño debido a que poner los clocks tan altos causa demasiado gasto de la batería. Volviendo al tema, se puede usar CCLK para hacerle overclocking a Flycast, y esto hace que la tasa de fotogramas mejore. Hackear tu consola te permite jugar no solo tus juegos de previas consolas en tu Switch, sin que te fuercen a recomprarlos por una suscripción, sino que además te permite jugar tus juegos de otras consolas que no están disponibles a través de la emulación oficial de Switch. Y en varios casos, de todos modos, es mejor jugar los juegos que ya están disponibles en la suscripción en el emulador no oficial, porque no solo el emulador te permite jugar cualquier juego que tengas en la consola, sino que además puedes jugar ROM hacks. Siguiendo adelante, porque creo que ya dejé este punto bastante claro, hablemos sobre mods para juegos. Honestamente, puede que los mods suenen como una razón relativamente menor para hackear tu Switch, pero honestamente los mods fueron inicialmente, en cuanto me hackeé mi Switch, lo que más me hizo que lo usara. Ahora, sé lo que puede que estés pensando, que los mods son algo universal de consolas hackeadas. Sin embargo, algo que quería resaltar de la Switch es lo increíblemente fácil y simple que es descargar y probar nuevos mods en la Switch. El custom firmware de la Switch, Atmosphere, viene con soporte de mods por default, y generalmente instalar mods es tan fácil como descargar el mod, ir a la carpeta de Atmosphere y pegar la carpeta de contents en la que viene el mod. Varios de estos juegos tienen miles de mods que probar también, cosméticos, mods que mejoran el juego, o incluso mods que crean completamente nuevas experiencias. Me gustaría resaltar en particular CTGP Deluxe, un mod para Mario Kart 8 Deluxe que añade un montón de pistas nuevas al juego hechas por la comunidad. Algunas estas se ven como las de Wii U originales. Además, eventualmente tienen pensado añadir una opción para jugar pistas custom en línea con otros jugadores, pero están demorando en desarrollarlo porque es muy importante que Nintendo no te pueda banear a través del método que utilizan. Otro mod no tan importante pero que aún así vale la pena jugar es Small Super Mario Bros. U Deluxe, el cual es un port de New Super Mario Bros. U Deluxe en varios niveles custom hechos en New Super Mario Bros. U para la Wii U. Y cómo olvidarme de los mods de Super Mario Odyssey, como Mario Odyssey Manhunter, el cual es un mod basado en el mod de multijugador en línea, en el cual haces lo que dice el título. Es increíble que fans hayan sido capaces de implementar multijugador a Super Mario Odyssey para empezar. Sin embargo, mi tipo de mods favoritos para Switch tienen que ser mods para mejorar la experiencia. Esto es algo que va dependiendo de juego en juego, pero por dar un ejemplo, Sonic Origins Switch es compatible con mods de música de la versión de PC. Es tan fácil como poner los archivos de música correctos en la carpeta adecuada y boom, simplemente funciona. Pero algo que puedes hacer con muchos juegos de Switch es mejorar la performance de los juegos considerablemente. Si bien esto generalmente no involucra mods, sino más bien cheat codes, lo cual tiene un proceso un poco más complicado, estos cheat codes de 60 FPS, esos que generalmente son hechos para emuladores, también funcionan en hardware real. Y con un poco de overclocking en CCLK, algunos juegos que irían a tan solo 30 FPS logran llegar a 60 sin problema. Esto generalmente requiere utilizar otros programas de Switch también como Reverse NX RT, un programa el cual te permite forzar juegos a entrar en modo portátil o modo sobremesa sin importar si la consola está en portátil o sobremesa, y FPS Locker que permite bloquear la framerate. También, usando Tesla Menu, que es lo que están viendo ahora mismo, tienes las opciones inmediatamente disponibles apretando la combinación de botones L, D-pad abajo y stick derecho. Y puedes añadir opciones como Status Monitor, que te permite monitorear el uso de memoria, CPU y GPU de tu Switch, lo cual es muy útil cuando estás intentando encontrar un buen overclock que no sea demasiado fuerte para que todavía mejore la experiencia de juego. Acá, como pueden ver, tengo Sonic Generations corriendo a unos casi que consistentes 60 FPS, cuando normalmente corre a 31 FPS por alguna razón, en vez de a 30, cuando sería mejor que corriera a 30, pero bueno. Y sí, honestamente me parece bastante sorprendente porque ni siquiera tengo la Switch puesta en Max Overclock ni nada por el estilo.
Y la Switch puede simplemente correr el juego a casi que 60 FPS completamente consistentes, la verdad. Y es bastante sorprendente cómo la Switch puede simplemente correr este juego de esta forma, así, con mínima dificultad en absoluto. Solo tienes que poner Reverse NX RT en modo de portable y simplemente forzar 60 FPS con las otras cosas y el cheat code y listo, y puedes jugar el juego a 60 FPS casi que consistentes con eso y con el overclock, y es casi que perfecto y se juega casi que perfectamente consistente también. Lo único malo de este setup es que no puedes poner exactamente los mismos clocks que pones en el modo dock, en el modo portable, debido a que si pones clocks muy altos en el modo portable, la batería se empieza a drenar muy rápido, y cuando pasa eso la Switch tipo se da cuenta y inmediatamente se pone en modo de sueño inmediatamente cuando pasa eso. Entonces no podés jugar directamente, tenés que poner los clocks más bajos directamente, lo cual es una cagada, pero bueno. Pero de todos modos puedes poner los clocks relativamente altos y tener un par de bajones, tipo bajar hasta como 40 FPS o algo así. Pero todavía tener una mucha mejor experiencia, tener casi que 60 FPS. De manera portable todavía. Incluso podrías quizás subir un poco más que lo que yo tengo, tipo el overclock, y tener un poco mejor performance. Y sí, eso es todo lo que tenía que decir acerca de cheat codes para mejorar performance en juegos. Obviamente Sonic Generations no es el único juego con el que puede hacer esto. Lamentablemente Shadow Generations no es un juego con el que puedas hacerlo, debido a que es un juego ya mucho más demandante para la Switch. Sin embargo, hay varios otros juegos con los que puedes hacer esto. Y no sé, me parece increíble la capacidad que tiene la Switch de simplemente conseguir el doble de fotogramas utilizando un par de trucos, tipo como poniendo el modo portable, usando los overclocks y así, no sé, me parece increíble la verdad. Hackear tu Switch es esencialmente como convertirla en una Steam Deck barata, excepto que no puede correr juegos multiplataforma bien, supongo, pero trae un poco de la experiencia de PC a la Switch, la customización de los mods, la emulación, y cómo olvidarme del siguiente punto, los ports basados en decompilaciones hechos por fans. De ser honesto para esta sección, si bien dije que iba a jugar variedad y todo el tema en mis anteriores videos, y lo estoy haciendo, la mayoría de ports y mods que tengo instalados en mi Switch son de juegos de Sonic, y eso es porque básicamente intenté hacer que mi Switch tenga los juegos que a mí me gustan más rejugar en mi PC, con la mejor rejugabilidad posible para cuando salgo, o voy a ver a mis abuelos, o voy de vacaciones, ya saben esas cosas. Justo pasa que los juegos más rejugables para mí tienden a ser juegos de Sonic. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de mis cosas en mi Switch son de Sonic, no significa que tengan que hacerlo para ti. A lo que quiero llegar es que la Switch tiene muchos ports de juegos hechos por fans. Tiene un port de Super Mario 64, de Zelda Ocarina of Time, la de compilación de Link to the Past, GTA 3... Hay tantos ports de tanta variedad de juegos en la Switch que puedes jugar que es increíble. Y son ports que generalmente se juegan considerablemente mejor que tan solo emulándolos, a decir. Sin embargo, hablemos un poco de los juegos de Sonic. ¿Por qué no? Tengo en total 4 ports fan-made de juegos de Sonic en mi Switch. Sonic 1 Forever, un mod basado en la decompilación de móviles de Sonic 1, que de por sí tiene soporte de mods hasta en Switch. Sonic 2 Community Squad, el cual no es tan bueno como Sonic 2 Absolute, pero es una versión del juego que añade un montón de opciones de jugabilidad de la misma forma que Sonic 2 Absolute. Sonic 3R, el cual lamentablemente está desactualizado y no funciona los mods Extra Slot, pero al menos Axe Resolve Skip funciona.
Y finalmente Sonic Robo Blast 2, el cual honestamente un poco me confunde. El juego corre una tasa de 31 fotogramas por segundo inconsistente si pones el juego por debajo de 480p. Sin embargo, la Sega 32X es capaz de correr este juego. ¿Pensarías que 480p Sonic Robo Blast 2 en Switch iría por encima de 100 fotogramas por segundo? Pero no, a 31. Honestamente me da la impresión de que el port de Sonic Robo Blast 2 es un mal port, pero no tengo ni idea de estas cosas, así que mejor me callo. Lo único que me falta en cuanto a ports es que se actualice el port de Sonic CD de la Switch. Verán, existe un mod de Sonic CD para la compilación llamada Sonic CD Miracle Edition, que básicamente es parecido a Sonic 1 Forever, 2 Absolute y 3 Air, en que añade un montón de opciones y mejoras y todo eso. Sin embargo, el port de Sonic CD de Switch está tan desactualizado que está basado en una versión vieja de la compilación, y a pesar de tener soporte de mods, Miracle Edition no funciona en Switch. Hey Joey Way, si de casualidad estás viendo esto, una actualización del port estaría genial. A lo demás, no vayan a molestarle, por favor. Así que de momento vimos cómo hackear tu Switch básicamente trae tu Switch más cerca a la experiencia de una PC, gracias a la facilidad de descargar e instalar mods, los ports de Switch hechos por fans, pero algo que no mencioné hasta ahora también es las montañas de customización que te da tener una Switch hackeada. Aplicaciones como NX Local Switcher, por ejemplo, las cuales te permiten cambiar el idioma de un juego específico sin tener que cambiar el idioma de todo el sistema, son muy útiles, pero no son las únicas aplicaciones homebrew que existen. La Homebrew App Store es una resource excelente para encontrar y descargar nuevas aplicaciones para tu Switch, y puedes encontrar aplicaciones como Mission Control, que te dejan usar controles inalámbricos de esta larga lista de controles que normalmente no son compatibles con la Switch en la Switch, o Internal Speakers, que te deja usar los parlantes que la Switch usa en modo portable incluso cuando está en el dock. O que hay de MiPort, una aplicación que te deja importar y exportar MIDIs de la Switch. Es algo que podías hacer en las anteriores consolas, pero no puedes hacerlo en la Switch a menos que uses esto. Si no, otro increíble pedazo de software para la Switch es SysDVR, una aplicación que te deja transmitir video de la Switch a tu PC a 720p 30 fps, lo cual es mejor que no tener una capturadora, de decir. Sin embargo, nada de esto todavía llega a los talones de completamente desbloquear el potencial de tu Switch. Nos queda una última cosa para hablar en este video que me gustaría documentar en detalle, siendo que es algo que estuve investigando por un tiempo, cómo hacer, pero no sabía exactamente cómo lograrlo. Y fue de pura casualidad que pude configurar todo yo solo. Y me gustaría hacer una guía para aquellos que hayan tenido esta misma idea, pero se rindieron en mitad del proceso. Así que, acá vamos. Así es, tus ojos no te engañan. Ese soy yo, jugando juegos de Wii U en Cemu con la Nintendo Switch como Wii U Gamepad. Esto es honestamente una de las cosas más cool que puedes hacer con una Switch modeada, en mi opinión. Y sé que puede que algunos de ustedes estén pensando que hay muchos juegos de Wii U que ya están en la Switch, pero honestamente este punto no se podría ser más irrelevante. Me gusta más esta forma de jugar estos juegos que preserva su experiencia de cómo fueron diseñados. Además, varios juegos de Wii U todavía están estancados en Wii U, pero aún más relevante es que estás perdiendo los árboles por el bosque porque mira esto. Exacto, esto lo puedes usar para jugar cualquier juego dual screen como si fuera una Wii U. Esto no es algo súper impresionante para todos los juegos, porque algunos juegos no se benefician de este tipo de layout, por ejemplo Sonic Rush, pero juegos como Mario 64 DS, por ejemplo Mario Kart DS, en general juegos de DS o 3DS que tienen un minimapa o inventario en su segunda pantalla, se juegan súper bien con este layout honestamente. ¿Quieren saber cuál es la mejor parte? La Switch es casi una Wii U Gamepad perfecta.
Si tan solo tuviera una cámara y micrófono, sería perfecto para jugar juegos de 3DS, DS y Wii U. Sin embargo, lo que sí tiene es más que suficiente para jugar mayoría de juegos de los 3 sistemas. Con el setup que les estoy mostrando, puedes jugar con giroscopio y con pantalla táctil. Así que, ¿cómo lo hice? ¿Les gustaría saber? Bueno, no me importa en realidad si les gustaría saber o no, les iba a decir de todos modos, pero bueno. Así que, ahí vamos. Primero les voy a dar unos pequeños requisitos, sin embargo. Los juegos ocurren todos desde el lado de una PC. La Switch no está emulando la Wii U, es mi PC que está emulando la Wii U, así que van a necesitar una PC que pueda emular Wii U para poder jugar todos los juegos de Wii U, 3DS y DS de esta forma. Van a necesitar 2 monitores como mínimo en su PC. Van a necesitar una Switch hackeada, obviamente. También van a necesitar una PC con Windows o Linux. No les va a funcionar con Mac, pero puede que algún otro método de hacer esto les funcione, solo que este método específico no les va a funcionar. Y van a necesitar una buena conexión a internet en su PC. Una vez eso aclarado, puedo empezar enseñándoles cómo logré convertir mi Switch a una Wii U Gamepad para jugar en Cemu. Primero que nada van a necesitar Moonlight NX, un port de Moonlight, lo cual, según lo que entiendo, es una aplicación que recibe señales de otros dispositivos y las transmite en tu dispositivo en el que esté usando Moonlight. Moonlight NX puede ser encontrado en el Homebrew App Store o en su respectivo GitHub en un buscador. Dentro de Moonlight puede que quieran cambiar algunos settings. Yo dejé todo por defecto en cuanto a bitrate y calidad de video porque correr la aplicación ya usa bastante batería con los settings por default, así que por mí está bien así. Pero si quieren puedes subir un poco la calidad de video y el bitrate, si suben el overclocking de su Switch también pueden hacerlo aún más. Lo que sí van a querer cambiar sí o sí igual es ir a settings y bajar hasta mouse y poner touchscreen mode. Esto para poder simular los controles de tacto correctamente. Ahora, una vez hecho esto, van a tener que ir a sus computadoras y asumiendo que ya tienen Citra, Cemu y Melon instalados, sí, van a necesitar Melon DS para hacer esto, busquen en sus buscadores Sunshine Lizard Byte y entren al GitHub o vayan al link en la descripción del video, haz como quieras, no soy tu padre. Yo usé el instalador, pero ustedes hagan como quieran. Si ven que no les funciona la versión portable de Windows, prueben el instalador. Una vez lo abran tras la instalación, se va a abrir el buscador y les va a decir que están accediendo a un sitio web inseguro. Pero no se preocupen porque es seguro, solo díganle al buscador que se calme y cálmense ustedes también de paso. Les va a pedir que se creen una cuenta. Ahí lo hacen y una vez hecho les debería salir este menú. Vayan a Input y asegúrense que esté puesto en DS4. En caso de usuarios de Linux, da lo mismo si es DS4 o Switch, pero puede que Switch sea mejor. No sé, prueben. Si tenés DS4 activado, recomendaría que desactivaran Map Back Select to Touchpad Click. Para uno de los últimos pasos, vamos a querer ir a Audio, Video y en Output Name, tienen que poner el nombre del monitor en el que van a ver la segunda pantalla de Wii U, 3DS o DS. Ok, ahora llega la parte en la que les explico cómo funciona esto. Este programa lo que hace es que te permite transmitir uno de tus monitores a la Switch con Moonlight, y vamos a utilizar esto para poner la segunda pantalla de juego, la que corresponde al gamepad de la Wii U o la touchscreen de la DS o la 3DS, en pantalla completa en el monitor. Así, una vez entra en pantalla completa en el monitor que Sunshine está transmitiendo a la Switch, se ve en pantalla completa en la Switch también. Ahora, esto puede que cree la distracción para algunos de que ahora tienen 2 pantallas mostrando lo mismo, pero esto es tan fácil de solucionar como dar vuelta al monitor para que no te esté viendo y así no ven la otra pantalla o tapar el monitor con algo. Ya casi terminamos. Ahora vayan a su Switch y abran Moonlight, vayan a Add Host y les debería salir el nombre que le asignaron a Sunshine en Search. Le dan y les debería salir un pin en su Switch. Ese pin tienen que ir a la opción que pone pin arriba a la izquierda en Sunshine en el buscador y ponerlo y listo. Ahora Sunshine está emparejado con tu Switch. Solo tienen que ir al extra menú que apareció arriba del todo en Moonlight, darle a conectar y seleccionar Desktop. Ahora solo les queda configurar los controles. Puede que a algunos los controles les funcione ya inmediatamente como a mí, sin embargo si no les funcionan los controles tienen que instalar este driver para su PC. En Cemu, en la barra de opciones, deberían encontrar una opción para hacer aparecer la pantalla del gamepad. Esa pantalla la ponen en el monitor que asignaron. Y ahora para los controles. Abran el menú de configuración de los controles y asignen a emular un Wii U Gamepad.
Apriete más abajo y en API seleccionen DSDL. Ahora debajo debería salir en Controller un control de Play 4. Asignen sus botones y una vez el control está asignado y una vez terminado, vayan a Settings justo debajo del control de Play 4 y activen Use Motion. Esta opción es importante remarcar que solo sale en versiones modernas de Cemu, al igual que la próxima opción que voy a mencionar. Eso es todo en cuanto al Gamepad, pero si quieren emular el micrófono, están con suerte. En Options, General Settings, Audio, les debería dejar seleccionar su micrófono de PC para utilizar para simular un micrófono de Gamepad. Eso también funciona en Citra. Hablando de Citra, configurarlo es mucho más simple. Para hacer esto les recomiendo descargarse el fork de Citra de Pablo MK7, siendo que es el que yo uso y no estoy seguro si todas las funcionalidades de esta versión del emulador están disponibles en antiguas versiones de Citra. Link en la descripción. Citra, a diferencia de Cemu, sí tiene menús en español, así que esto debería ser más fácil de seguir. Una vez abierto el emulador, en la barra de opciones selecciona Ver y luego Estilo de pantalla, ventanas separadas. Y listo, ya tenés las pantallas separadas. Ahora, en controles, configura todo normalmente y una vez terminado, le dan a Movimiento / Táctil. Táctil ya tenemos, así que lo podemos dejar como está. Lo que nos interesa es movimiento. En fuente de movimiento, selecciona SDL y dale al botón debajo que dice Configuración. Te va a pedir que aprietes un botón de uno de los Joy-Cons. Esto va a asignar a qué Joy-Con va a seguir el gyro y listo. Ahora, dentro del menú de configuración de Citra en el que están, van a querer ir a Audio y van a encontrar una opción similar a Cemu para micrófono. Ponen su micrófono y ya está. Finalmente, para Melon DS no hay tanto que armar, siendo que la DS no tenía giroscopio. Para separar las pantallas de Melon DS, querés crear una nueva ventana, y en las dos ventanas vas a Screen Sizing, y en cada una asignas Top Only y Bottom Only respectivamente. Configurarte los controles es relativamente fácil, no hay nada de movimiento por preocuparse, y luego, una vez terminado, quieren ir a Config, Audio Settings, y ahí les va a dejar seleccionar su micrófono de elección. Bueno, wow. Eso fue mucho que decir acerca del homebrew de la Nintendo Switch. Ciertamente no es nada perfecto y podría ser mejor en algunas áreas. Además de que no hay nada tan impresionante de momento, pero la verdad creo que hackearte tu Nintendo Switch sí que vale la pena, especialmente este año que sabemos que Nintendo ya va a sacar su gloriosa Nintendo Switch 2. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a este tema. La verdad estuve estos días enamorándome de jugar juegos de DS, 3DS y Wii U de esta forma. Es muy divertido y es algo completamente nuevo para mí. Ahora sí, nos vemos en la próxima.